¿Ya? Muy buenas tardes a todos los participantes de este importante conversatorio que CASECO, que es la empresa de consultoría, asesoría, Centro de Estudios de Cobranza de la ciudad de Piura, organiza por su 5º aniversario. 5 años de trabajo ininterrumpido, donde hemos tratado de capacitar a los señores abogados, a los estudiantes de Derecho de las diversas facultades de Derecho y Ciencias Políticas que hay en la región. Y bueno, ha sido gratificante para nosotros estos años de trabajo intenso y no podíamos pasar inadvertida la ocasión de celebrar este 5º aniversario. Y hemos invitado a un expositor de talla no solamente nacional e internacional y con un gran prestigio en la comunidad jurídica, como es el doctor Nakazaki, ¿no? A quien paso a presentar de modo inmediato. El doctor César Augusto Nakazaki Servigón es, ¿no?, un abogado de mucho prestigio, ¿no? Abogado por la Universidad de Lima, profesor de los cursos de Derecho Penal, parte general, parte especial y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Lima. Ha dictado también cursos posgrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, así como en la Universidad de Piura, UDEP, ¿no? En la Academia de la Magistratura, ¿no? Miembro de la Comisión Revisora del Código Procesal Penal, encargada por el Congreso de la República en el año 2000. Director de la revista Gaceta Penal y Procesal Penal del grupo editorial Gaceta Jurídica, miembro del Consejo Consultivo de la revista Archivo Procesal de los alumnos de la Universidad de Lima, miembro de la Comisión Penal Alternativo del Colegio de Abogados de Lima, conferencista de diversas universidades e instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y es muy conocido por ser columnista de la revista jurídica online La Ley. Damas y caballeros, participantes, dejo en el uso de la palabra al director gerente de CASECO e IRL, quien dará unas brevísimas palabras antes de comenzar. Buenas tardes, miembro de la comunidad jurídica. Buenas tardes, doctor Nakazaki. Buenas tardes, doctora Fabiola Campos. Buenas tardes, doctora Melina Dimaná. Doctor Jefferson Moreno, buenas tardes. Doctor Chunga, buenas tardes. Primero quiero agradecer a quienes se han conectado en este momento, a todos nuestros seguidores. Como menciona el doctor, tenemos 5 años de vida institucional, cumplimos. Nuestra finalidad de este magno evento, ¿no?, es seguir creciendo como empresa y brindar una enseñanza de calidad, ¿no? Renovamos nuestro voto, ¿no?, para seguir trabajando en pro de la comunidad jurídica, doctores. Quiero darle la gracia especialmente al doctor Nakazaki, ¿no?, que va a tratar un tema muy importante, ¿no? Un tema que se está viendo en la actualidad. El tema es criterio y problemática de la sensación de prisión preventiva en tiempo de... Doctor, uso la palabra, doctor Nakazaki. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítame, por favor, ubicar un PowerPoint. Bien, vamos a comentar los problemas que sigue teniendo el procedimiento de cesación de prisión preventiva frente a la emergencia que implica la pandemia del coronavirus. Y debo señalar que, habiendo reflexionado este mismo tema en la querida Piura hace más de un mes,
y desde que comenzó la pandemia tratando de prender la hora de los jueces acá en el Perú, como Zaffaroni nos convocó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien la hora de los jueces ha comenzado porque se han empezado a producir excarcelaciones, hay luces, pero todavía hay muchas sombras, porque son más de 30.000 procesados internos en los penales, sin hablar la problemática de los condenados. Porque tanto, lanzo una primera conclusión, muchas de las prisiones preventivas y muchas de las penas privativas de libertad, sobre todo de larga o corta duración, se han vuelto inconstitucionales. Y sin embargo, poco se hace para solucionar esa inconstitucionalidad. Aquí de lo que se trata es de entender que la cesación de la prisión preventiva se trabaja a partir de lo que denomina un derecho procesal penal de emergencia, que tiene un primer problema, como ya he señalado en otras oportunidades, porque normalmente cuando en materia penal se habla de un derecho de emergencia, penal o procesal penal de emergencia, es porque se trata de, a través de los aparatos penales, aumentar la represión. Siempre la emergencia en materia penal fue llamada o fue traída con a colación de la necesidad de una mayor represión. Justicia antiterrorista, justicia anticorrupción, justicia contra la criminalidad organizada, justicia contra el lavado de activos, la trata de personas, etcétera. Siempre el fenómeno ha sido el derecho de emergencia entendido como un derecho penal del enemigo. Cuando no es así, no necesariamente la emergencia es para lograr una mayor persecución del delito y una sanción cuando corresponde, sino en este caso estamos con una emergencia que implica otra cosa. ¿Qué hacemos para que prisiones preventivas que se han vuelto inconstitucionales, para que penas privativas de la libertad que se han vuelto inconstitucionales, constitucionalizarlas? ¿Qué hacemos para constitucionalizarlas? Mejoramos el sistema penitenciario, acortamos las penas, aplicamos menos la prisión preventiva, utilizamos más la cesación de la prisión preventiva. Un avance que indudablemente debo reconocer sería mezquino de no señalarlo, es que durante la pandemia ya la comunidad jurídica ha entendido que la cesación de la prisión preventiva no es solamente para discutir la sospecha fuerte de la imputación penal, sino que la cesación de prisión preventiva, el cambio de los motivos que dictaron o que justificaron la dación de una prisión preventiva, cualquiera de los motivos que haya variado, puede generar, debe justificar, perdón, es un deber, no una potestad, es un deber, debe motivar una revisión de la prisión preventiva y un cambio. Y por eso es que ahora tranquilamente observamos varios procesos de cesación de prisión preventiva todos los días por los diversos juzgados de la República con mayor o menor intensidad, donde ya se entra a discutir la sospecha fuerte del peligro procesal y la proporcionalidad. Todo esto nace con el caso de mi querido amigo y colega Richard Martin Tirado, porque el precedente del caso del exgobernador Villanueva, lo que había generado es que de oficio la sala mencione el contexto del COVID-19 y la emergencia, pero no un análisis concreto sobre cómo la pandemia disminuía el peligro procesal y desaparecía la proporcionalidad, como se trató en el caso de Richard Martin Tirado, que es el primer caso en esta materia. Luego igualmente se avanzó, permítanme señalar los avances para inmediatamente luego marcar los problemas, porque un abogado está para reconocer lo bueno de jueces y fiscales y para reflexionar sobre lo que todavía se tiene que trabajar, pero siempre como justicia, que es balanza de dos platos, reconociendo lo bueno y ayudando a que se mejore lo que todavía no es muy bueno. Primer gran aporte o gran avance de la justicia en esta época de la pandemia, como repito, una cesación de prisión preventiva entendida en todo su contexto.
los 4 presupuestos de la prisión preventiva. Un segundo avance que se logró en el proceso penal gracias a este proceso cautelar o contracautelar, que si quieren, de prisión preventiva, es que no todos los hechos tienen que ser probados. Se diferenció cuáles son los hechos objeto del proceso de cesación preventiva y cuál de esos hechos objeto de la cesación de prisión preventiva necesitan prueba. Y empezamos a recordar que hay hechos públicos, hechos notorios, hechos establecidos por normas jurídicas que no son controvertidos y que por tanto no requieren probanza. Y esto es de máxima importancia porque si algo impide, o bueno, entre varios factores impiden que los procesos de deshacinamiento funcionen, sea frente a la prisión preventiva o sea frente a la pena, es que el juez no tiene pruebas, el juez no tiene información, porque el INPE está colapsado, el INPE brinda muy poca información, el proceso penal no está digitalizado, tenemos problemas de comunicación. Entonces, dentro de varios problemas que enfrentaría un juez para hoy día revisar prisiones preventivas o lo que es más, penas privativas de la libertad, tiene problemas de información. Y para tratar de menguar en algo o en mucho esos problemas de información, mucho le servirá al juez entender o utilizar las reglas del 156, inciso 2, para tener claro que de todos los hechos que son objeto del proceso de cesación de prisión preventiva, solo algunos requieren probanza. Concretamente, para resumir, lo único que requiere probanza en materia de una cesación de prisión preventiva es si hay controversia respecto a las enfermedades. Porque discutir la pandemia, discutir la emergencia sanitaria, discutir el hacinamiento, la condición de alto riesgo de un paciente frente al coronavirus, la imposibilidad de aislamiento social en las cárceles del Perú, o la emergencia del sistema de salud, esos son hechos o públicos o notorios o establecidos por el derecho y por tanto no requieren probanza. Lo único que necesita el juez es conocer las enfermedades, el estado de salud del interno y, ojo, siempre y cuando lo controvierta la fiscalía, porque si la fiscalía no contradice el hecho tampoco requeriría de probanza. Pocas veces como esta he podido valorar tanto las reglas que permiten establecer qué hechos necesitan prueba y qué hechos no. Confieso que lo veía con claridad en el proceso civil, en el proceso penal lo veía poco usado, pero hoy se convierte en una herramienta central frente a un problema de falta de fuentes de información para este proceso cautelar de cesación de prisión preventiva. Las enfermedades que motivan o que justifican la prisión preventiva son varias y dependen de lo que establezca el MINSA. Una regla muy importante es entender que vivimos una emergencia sanitaria. Y cuando se vive una emergencia sanitaria, hay que entender que el órgano rector que establece las reglas, no solo para la convivencia social, para las actividades económicas, sino, por ejemplo, para los procesos cautelares, para saber cuándo un interno o un imputado no puede ser objeto de prisión preventiva o debe ser objeto de cesación de la prisión preventiva por un problema de salud, no es el Código Procesal Penal y la regla de la detención domiciliaria la que nos va a marcar las razones humanitarias, aunque ahora tenemos una norma que tarde, pero finalmente dio el Poder Ejecutivo, que hoy nos permite ir marcando, que es el Decreto Legislativo 1513. Las enfermedades, las establecidas por el MINSA, recogidas de la norma a su vez que establece la Organización Mundial de la Salud, que son por todos conocidos: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del sistema respiratorio. Van variando las enfermedades y la edad, ojo, porque la edad
que hoy determina, por ejemplo, que la prisión preventiva varíe por una detención domiciliaria, no necesariamente es la edad que prevé el código, sino la edad de adulto mayor que prevén las normas que rigen los órganos en el sistema que se necesita para la emergencia sanitaria. Los tres procesos ya conocidos: la cesación legislativa automática, la cesación judicial de oficio por criterios humanitarios y la cesación a pedido de parte. Debo señalar con mucha pena que la cesación a pedido de parte es la que sigue caminando con lentitud, pero como lamentablemente me imaginaba, porque en el diseño del legislador mucho depende de la información que le dé el INPE, incluso hasta en los indultos humanitarios. ¿Cuántos indultos se han dado humanitarios durante la pandemia? Tenemos alrededor de 500 a 1000 internos entre adultos mayores y enfermos. ¿Cuántos han salido con indulto humanitario? Muy pocos. Precisamente, no voy a decir por falta de voluntad, voy a señalar por falta de información. Pero, ¿qué pasa en estos procesos? En el proceso de cesación de prisión preventiva legislativa o automática, hay un problema, que es la elección de la lista de delitos excluidos. Se dice que no están dentro del ámbito de esta cesación de prisión preventiva automática los delitos graves. Pero permítanme un brevísimo análisis aquí. Tenemos el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 296. Es considerado un delito no grave para efectos de este cese de prisión preventiva automático o legislativo. Que dicho sea de paso, más allá de si se puede entender como no grave el tráfico ilícito de drogas del 296, pero que resultaba evidente que se tenía que dar por la cantidad de procesados y condenados por este tipo penal. Entonces, si no se hubiera puesto el 296, no habría el deshacinamiento que pretendía el legislador en este caso. O sea que no voy a criticar que esté el 296, pero por ejemplo no esté el homicidio emocional. O sea, hay una serie de delitos de una penalidad menor al 296 que no están. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública serán graves en el ámbito mediático, en el ámbito emblemático, pero en el ámbito legislativo, los delitos más es persona, sociedad y Estado. Eso dice la Constitución en el artículo 1, tanto la del 79 como la del 93. Los delitos más graves son los delitos contra la persona, siguen los delitos contra la sociedad, siguen los delitos contra el Estado y ahora podemos agregar los delitos contra la humanidad. O sea, es evidente que en este criterio de delitos no graves, para esta aplicación automática o legislativa del cese, es evidente que eso de no grave es entre comillas, ¿no? No es una gravedad o no gravedad jurídica, sino de otro tipo. ¿Qué cosa va a reclamar la sociedad y qué cosa no? El otro problema está en entender, equivocadamente, por cierto, no por una mayoría de los pocos jueces que están trabajando cesación de prisión preventiva, que esta lista de delitos excluidos impide la cesación de prisión preventiva. En más de un caso he visto a un juez que ha dicho es un delito de organización criminal. Como está en la lista de excluidos, no puede haber cesación preventiva a un imputado por delito de asociación ilícita u organización criminal. Y eso es falso, porque la lista de delitos excluidos es simplemente para no utilizar el camino de la cesación automática. Pero aparece otras dos vías de cesación. La cesación judicial de oficio igualmente tiene los problemas que plantea, que ya traía la anterior, o sea, ese conjunto de delitos prohibidos. También en el control de oficio, en la cesación de oficio en la prisión preventiva, de igual manera se marca este punto, pero aquí ya
queda claramente establecido, y ese es el aporte de este procedimiento de cesación, ya se lleva a la ley ciertos criterios que disminuyen el peligro procesal. Mi buen amigo Ramiro Salinas siempre se refiere, hay un abogado que sale mucho en la televisión, debo decirle que no es porque yo quiera, porque no soy artista, pero si un abogado sale mucho en la televisión y dice que el peligro procesal desaparece, yo nunca he dicho que el peligro procesal desaparece. Yo lo que he señalado es que el estándar probatorio de sospecha fuerte de peligro procesal baja a sospecha suficiente. Y si el estándar probatorio de sospecha fuerte del peligro procesal baja a un nivel, automáticamente la prisión preventiva tiene que variarse por comparecencia con restricciones o detención domiciliaria según el caso, porque ya no hay la misma intensidad del peligro procesal, sea de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. Entonces, lo que inicialmente la Corte Suprema marcó en su directiva, cuando da la directiva a la Corte Suprema de pautas de interpretación y pone a la salud, a los problemas de salud, como disminución del peligro procesal, eso que los fiscales decían, no deben seguir los jueces un instructorio porque no es fuente de derecho, ahora hay un decreto legislativo, hay una norma. Y la norma establece que la salud, la edad, las enfermedades tienen incidencia no solo sobre la proporcionalidad, sino también sobre el peligro procesal, que repito, no de cara a su desaparición, sino a la disminución del estándar probatorio. Y luego, bueno, tenemos lo que venimos trabajando desde el código y que lo que ha hecho el decreto legislativo 1513 es simplemente fortalecerlo, aclarar un poco más lo que se ha estado logrando en la jurisprudencia en estos meses, lo que señalaba, y vuelvo a repetir si me permiten por favor, que los temas de enfermedad disminuyen la capacidad de huir de la persona. Si una persona sufre de hipertensión arterial, sufre de una enfermedad respiratoria crónica y necesita los cuidados del hogar o necesita la cercanía y el acceso a un hospital o a una clínica que hoy no hay, ¿dónde se va a escapar? ¿Dónde se va a fugar? Es más, recuerdo que en estos temas discutía la disminución de la capacidad económica, porque es evidente, no creo que tenga que explicarle a ninguna de las personas que hoy nos acompaña, que la pandemia ha masacrado la economía y que todos no tenemos la misma economía de antes de la pandemia. Y me sorprende cuando la sala de apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionario me dice en un caso, y ojo que de los 6 casos que tenía, los 6 casos han sido excarcelados. O sea, no estoy señalando porque no estoy enojado por el resultado, al contrario, lo que estoy es satisfecho, pero lo importante es contribuir a que el tema mejore. No solo uno, el derecho no depende de lo que uno logra o no logra, sino de cómo el sistema funciona. Entonces, cuando mencionaba cómo la crisis económica producto de la pandemia disminuye la capacidad de huir, porque si no hay buen bolsillo, ¿cómo me fugo? ¿Cómo huyo? Yo recuerdo un procesado por homicidio, 3 veces lo absolví, 3 veces anularon la absolución, era un teniente de la policía en Chiclayo, y a la tercera me dijo, doctor, yo no puedo estar escondido, porque para estar escondido necesito dinero, y yo no tengo dinero. Bueno, le digo, entrégate pues y pelearemos en tu cuarto juicio a ver qué pasa. O sea, se necesita economía para fugarse. Y es evidente que la economía ha disminuido. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque resulta una paradoja. La capacidad económica sí sirve para dictar prisión preventiva. Ah, tiene capacidad económica para viajar. ¿Y cuántas personas se han ido a la cárcel porque tenían capacidad económica para viajar? ¿Y por qué cuando traigo también la economía para escarcelar? No, ahí sí no sirve la economía. Es irrelevante que más de 1 millón de peruanos haya perdido el trabajo.
es irrelevante que todos quienes trabajamos en el sector privado se haya disminuido el 40% de los ingresos, eso no interesa. Sería absurdo, ¿no? Bueno, sigamos adelante. La jurisprudencia, y ojo, ahora hay norma expresa, tiene problemas en aceptar que el peligro procesal disminuye. Tiene problemas, a pesar que la norma lo dice. De los 6 casos que he tenido a mi cargo, solo en el caso del excongresista Víctor Albrecht, la rama de la Corte Penal Nacional especializada en criminalidad organizada por mayoría aceptó que el peligro procesal se disminuye y le han dado comparecencia con restricciones. Le han dado comparecencia con restricciones. En todos los demás casos, como es en la mayoría de los casos, solo se acepta pérdida de proporcionalidad, no se acepta disminución de peligro procesal y por eso la alternativa no viene siendo la comparecencia con restricciones, sino la detención domiciliaria. Y ahí hay un problema jurídico y un problema práctico. El problema jurídico, ¿cuál es? Que la detención domiciliaria o prisión domiciliaria, como bien la llama mi tocayo César San Martín, y me gusta el nombre de prisión domiciliaria, porque a diferencia del Código del 91, donde la detención domiciliaria era una restricción de la comparecencia, en el Código del 2004, la detención domiciliaria es una prisión preventiva privilegiada, atenuada, por razones humanitarias. Entonces, ¿debió llamarse prisión domiciliaria? Sí, yo creo que sí, en la lógica del Código del 2004. Pero para que exista jurídicamente presupuestos de detención domiciliaria, tienen que subsistir los presupuestos de la prisión preventiva. O sea, la misma intensidad de peligro procesal que existía cuando se dictó prisión preventiva, tendría que subsistir ahora para ir a una detención domiciliaria, porque la detención domiciliaria se va cuando se mantienen los presupuestos de la prisión preventiva. Pero hay razones humanitarias que justifican la variación. Entonces, si el legislador dice que ser un paciente de alto riesgo al contagio del coronavirus disminuye el peligro procesal, insisto, un legislador o el legislador, no el Consejo Ejecutivo o el Poder Judicial o la Corte Suprema a través de una norma administrativa. El legislador dice que el peligro procesal se disminuye, entonces la opción no podría ser la detención domiciliaria, tendría que ser la comparecencia con restricciones. El otro problema que hay es la neutralización de un especial peligro procesal. Dice el legislador en el artículo 290 que la detención domiciliaria exige la neutralización del peligro procesal, pero no se refiere al peligro procesal como presupuesto de la prisión preventiva, sino a un peligro procesal especial o cualificado, que es el siguiente. Lo explica muy bien mi buen amigo Gonzalo del Río en evidentemente la mejor obra que tenemos en el país sobre las medidas cautelares, penales sobre todo. Él pone como ejemplo algo que ya está marcando la Corte Suprema. El concepto o el criterio de organización criminal para que se convierta en peligro procesal requiere de una organización criminal que funcione de manera paralela al proceso. Si hay una organización criminal de sicarios que funciona paralela al proceso penal, entonces, o una organización terrorista, entonces es evidente que hay un peligro procesal adicional que debe ser neutralizado y por eso a la detención domiciliaria se le adjuntan restricciones de la comparecencia. Pero es un peligro procesal especial. Entonces, hay dos problemas jurídicos en el uso de la detención domiciliaria hoy como alternativa al cese.
se utiliza a pesar que ya no se mantiene el peligro procesal que permitió implementarla, porque ha disminuido como mínimo una escala en el estándar, bajó de sospecha fuerte a sospecha suficiente, sino a sospecha reveladora. Y lo otro es que se tiene que neutralizar un peligro procesal cualificado que sinceramente no existe en el grueso de casos que hoy se viene liberando, porque hasta los que yo conozco se habla de organizaciones criminales que fueron desbaratadas por la buena intervención de la policía. No he visto un caso que recuerde donde digan se trata de una organización criminal que existe de manera paralela al proceso, que sigue operando. Al menos en mi experiencia no he tenido esa oportunidad. Me imagino que obviamente deben existir, pero en los casos que a mí me ha tocado intervenir siempre ha sido, por ejemplo, organización criminal Odebrecht. No podría ser ese peligro cualificado Odebrecht, porque Odebrecht es el socio más importante en suministro de información que tiene el Ministerio Público por el famoso acuerdo corporativo. No podría ser Odebrecht invocado, primero que siga funcionando como organización criminal y segundo para generar ese peligro cualificado que se neutraliza en el caso de las detenciones domiciliarias. Pero el otro problema que hay, que es tan o más grave, son los problemas de ejecución en la prisión domiciliaria o detención domiciliaria. ¿Por qué? ¿Por qué señalo estos problemas? Porque han muerto personas con mandato de excarcelación que no se ejecuta. Recuerdo uno de los casos que logré excarcelar, un colega abogado, Weiden García Rojas. El día que se dictó el auto de variación de la prisión preventiva, estaba sano. El día que se ejecutó, ya no fue a su casa, fue a la unidad de cuidados intensivos para luchar por su vida. Y gracias a Dios, 90 días después, ya está en el seno de su hogar. Entonces, hay problemas de ejecución en la detención domiciliaria que hacen que esta demore. Las excarcelaciones, por ejemplo, se suspenden sábados y domingos porque el INPE no trabaja sábado y domingo. O el juez se desentiende, ese es otro tema bien interesante. El juez no tiene que preocuparse por la ejecución del auto de excarcelación. Definitivamente sí, porque el juez es garante de la vida y la salud. Cuando el juez quita libertad, se vuelve el garante de la vida y la salud, porque el preso ya no se puede preocupar por su libertad, no puede elegir al médico, no elige cuándo se va a tratar y de repente ya no tiene la capacidad económica o perdió su seguro. Por tanto, quien es el garante de la vida y la salud es el juez. Y si el juez excarcela porque la persona que está internada en la cárcel tiene peligro de muerte o peligro de afectación grave a su salud, él tiene que actuar como el juez civil en el caso del embargo que se levanta frente al depositario. Los depositarios son auxiliares de la justicia. El INPE es un órgano auxiliar de la justicia, un órgano gigante como el PRONAVI, que es una institución, por supuesto, pero no deja su rol en el proceso de ser un auxiliar, un órgano auxiliar de la justicia. El INPE es un depositario de seres humanos y lo de depositario hoy tiene mayor vigencia que nunca porque se ha declarado la inconstitucionalidad de los sistemas penitenciarios. Se han vuelto depósitos o vertederos, como se dice, de personas, salvo alguna excepción. Aquí les hablaba del tema de por qué hay la disminución del peligro procesal, porque evidentemente lo que se trata es de verificar no la desaparición, como vengo comentando, sino simplemente la reducción de una escala, de un estándar. Entonces, evidentemente eso se produce. Donde creo que debemos marcar, si me permiten, es en la parte de lo que hoy se viene observando, y hay que señalarlo con claridad. En la desesperación las personas de querer
armar un caso de cesación de prisión preventiva, están recurriendo a prueba médica que es de dudosa veracidad. Y aquí hay que detenernos un poco para reflexionar. Miren ustedes. A ver, ¿se trata de documentos médicos o se trata de un peritaje médico? Entonces, por ejemplo, un juez dice, una receta médica dada por el INPE, esta famosa receta médica única estandarizada por el INPE, no es suficiente como prueba. A ver, ¿por qué no le parece suficiente como prueba? De repente porque cree que es un documento pequeño por el contenido. Entonces lo analizamos jurídicamente. Una receta médica es un documento público, porque el legislador a ciertos documentos privados como los títulos valores les da categoría de documentos públicos. Los documentos médicos, receta médica, historia clínica, son tratados o son considerados como documentos públicos. Entonces, si estamos frente a un documento público, reglas de la valoración de la prueba. El documento público tiene un primer análisis, un primer nivel de análisis probatorio, la autenticidad del documento. Si el documento público es auténtico, su contenido tiene valor de prueba plena, salvo prueba en contrario. Esa es las reglas de valoración del documento público, que tiene reglas de valoración distintas al documento privado. Entonces, si un documento público, como una receta médica estandarizada del INPE, es auténtico, a ese documento público le agregamos un indicio, prueba indiciaria, porque ese documento público permite establecer como probado que el paciente toma medicación para personas que sufren de hipertensión arterial. Entonces, el hecho base está perfectamente establecido, que es que el interno tiene un diagnóstico y un tratamiento de hipertensión arterial, porque incluso es un hecho, es un indicio necesario. La receta médica me permite a mí probar si es auténtica, repito, si pasa el filtro de autenticidad, me permite establecer que hay enfermedad, que hay diagnóstico y que hay tratamiento. Si pruebo diagnóstico y pruebo tratamiento, una regla de la ciencia, en este caso del MINSA, me dice que el hipertenso es paciente de alto riesgo, tengo mi caso armado de cesación de prisión preventiva con una receta médica auténtica. Lo mismo la historia clínica. La historia clínica también he apreciado que algún juez, creo juez en este caso dijo, la historia clínica no me da certeza. Ah, ya recuerdo el caso. ¿Por qué? Ya recuerdo. Porque decía, era un fiscal muy bueno, un gran fiscal superior, un joven fiscal que le auguro el mejor futuro, pero que en esta parte médica ha tenido alguna problemática, porque dice, cuestiono la autenticidad de la historia clínica. Ah, bueno, excelente. ¿Por qué la cuestiona? Porque no la firma el médico tratante. Pequeño error. ¿Quién? Relación médico-paciente. Cuando yo ingreso a la clínica, el paciente soy yo. Pero ¿quién me da la atención médica? ¿Un médico específico o la clínica o el hospital? Cuando se trata de una entidad colectiva, como una clínica o un hospital, un staff de médicos me atiende. Los médicos me van atendiendo de acuerdo al servicio que van teniendo de turnos. Entonces, si vamos a la ley, por eso hay que ir a la ley de general de salud, se va a entender que las historias clínicas pueden ser firmadas por el médico tratante o por el director de la clínica o el hospital. Entonces, el director de la clínica o el hospital
puede firmar una historia clínica. Entonces no se trata del criterio personal que pueda tener un magistrado sobre un documento, sino que hay que darle el tratamiento jurídico. Y una historia, una receta, sí se pueden conseguir. Un informe de las condiciones del paciente en el INPE, algunas veces se consigue y otras muchísimas no se consigue. A mí me han llamado hace un momento que tengo un patrocinado, condenado, que estoy luchando por un habeas corpus por él, que está con mucha fiebre. ¿Cómo ingreso un médico hoy día? No podría ingresarlo. Es imposible que ingrese un médico hoy día. Y el médico del penal ¿estará hoy día sábado en la tarde en el penal? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará en el penal el médico? Yo lo pondría en duda. Lo pondría en duda. Podría no estar. No voy a decir que no va a estar, pero podría no estar. Les pido un minutito, por favor. Se está la batería bajando. Voy a cargar mi laptop. Un momentito. Mientras esperamos la continuidad de la exposición del doctor César Nakazaki. Acá estamos, no se preocupe. Estamos ya. Muy bien, regresó rápido. Muy bien, continuamos entonces. Gracias. Entonces, creo que el único punto válido de discusión en este momento, porque hay ciertas cesaciones que se han negado, y debo señalar con razón, por ejemplo, informes médicos. Ya, ok. Pero el informe médico lo hace un médico que no ha examinado al paciente. ¿Es obligatorio que el perito examine al peritado? No necesariamente. El perito podría basarse, y acá viene el problema, en el diagnóstico de otro médico que lo haya tratado. O sea, un perito puede trabajar sobre el diagnóstico médico de otro médico, pero tiene que haber un diagnóstico médico. Y a veces observo ciertos informes que se presentan en las cesaciones donde el médico llega a una conclusión de una enfermedad sin que él haya examinado al paciente interno o pueda basarse en otro diagnóstico de un médico tratante. Ahí, por ejemplo, es válido que el juez deniegue por falta de prueba. O sea, no es cuestión de presentar un documento médico y punto, sino que ese documento médico debe cumplir condiciones, sea historia clínica, sea receta médica, sea un informe del médico forense, del especialista del caso. Bien, vamos a ir avanzando para ir concluyendo. Quisiera trabajar, para terminar, un tema sobre la proporcionalidad. Sobre la proporcionalidad. No lo tengo en este PowerPoint, pero es importante. Hoy en la mañana justo lo estaba trabajando. En las prisiones preventivas de hoy y en la cesación de la prisión preventiva, hoy día nos quedamos con el subprincipio de adecuación al fin y no vamos a tener que ir a los otros. ¿Por qué? En las audiencias de hoy de prisión preventiva, de cese de prisión preventiva, cuando llegamos a la proporcionalidad, lo primero que hay que establecer es el imputado. ¿Es una persona sana o es una persona enferma? Miren, temas que nunca se hubiera discutido, una audiencia de prisión preventiva. ¿El imputado es sano o es enfermo? ¿Por qué? Si es sano, ojo, si es una persona sana a la cual se le quiere dictar prisión preventiva, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba que el sistema penitenciario inconstitucional, 2 veces declarado inconstitucional en 2 sentencias de estado inconstitucional de cosas,
que ese sistema penitenciario inconstitucional va a garantizar que siga sano, que no se enferme. ¿Por qué? Porque la adecuación al fin exige que la libertad se pierda para garantizar el derecho a la verdad y la tutela jurisdiccional efectiva. A cambio de preservar el derecho a la verdad, a cambio que prevalezca el derecho a la verdad, a cambio que prevalezca la tutela jurisdiccional efectiva con la estabilización del proceso penal, eso se va a intercambiar con la libertad del imputado. Pero no se puede intercambiar con su salud y, por supuesto, menos con la vida. Entonces, si a un imputado sano, ojo, no hablo de un enfermo, a un imputado sano lo van a mandar a un penal que es infrahumano, un penal que lo va a hacer tuberculoso, un penal que lo va a enfermar, no se puede dictar hoy prisión preventiva, porque no sería proporcional, porque sabríamos de antemano, porque ha sido declarado un sistema penitenciario inconstitucional precisamente por no cumplir con un sistema de protección de salud de internos, esa prisión preventiva no sería constitucional. Grave problema tiene ahora la Fiscalía para poder sustentar prisiones preventivas constitucionales y gran tarea el juez de querer decir, de que exigir, demuéstrenme que en el penal no hay condiciones infrahumanas o algo bien sencillo. Como es una persona sana, tiene que tener acceso a un tratamiento médico. ¿Hay médico que lo atienda? Porque en el penal de Ancón 2, por ejemplo, las internas mujeres tienen que sortearse para ver quién puede ser atendida por un médico, porque son muchas y es un solo médico. Segundo tema de proporcionalidad, solo para quedarnos en adecuación al fin. Ya no es un imputado sano, es un imputado enfermo y tiene comorbilidad que lo pone como paciente de alto riesgo al coronavirus. Hoy jamás podría ir en prisión preventiva. Así como eso determina que acabe la prisión preventiva, de igual manera determina que no se pueda dar la prisión preventiva. Tercero, para ir terminando ya en este tiempo, que voy en 42 minutos, para ir terminando. Una persona, con esto concluyo, una persona enferma que no es una enfermedad vinculada al coronavirus, Alzheimer, Parkinson. Pregunto, en un sistema inconstitucional penitenciario de hoy, con hacinamiento y colapso de pandemia, ¿existe alguna posibilidad que un interno con Alzheimer o un interno con Parkinson pueda ingresar a un penal? ¿O estando en un penal pueda tener atención? No. Por eso, y con esto concluyo, soy un convencido que la proporcionalidad, que hasta hace poco era el patito feo, porque vemos los autos de prisión preventiva, más o menos bien, sospecha fuerte en cuanto a la prueba del delito, un poquito de pena probable donde se podría trabajar mucho, regular peligro procesal, pero la proporcionalidad, si tiene dos caras, me aloco, tiene un cuarto de cara. Pero creo que a partir de estos casos, la proporcionalidad va a tener su verdadero sentido al dictar o al levantar prisiones preventivas y podremos constitucionalizar un poco más esta medida cautelar que es tan difícil como es la prisión preventiva. Muchas gracias a todos. Continuamos ahora con nuestro primer panelista de esta tarde, con el doctor Jefferson Moreno Nieves, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene estudios de maestría en ciencias penales por la misma universidad, estudio de maestría en sistema acusatorio y litigación oral en la Universidad de Medellín, Colombia, estudio de maestría en enseñanza del derecho por la Universidad San Martín de Porres y especialización en litigación oral y sistema acusatorio en la Universidad de California en Western School of Law en San Diego. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad en su alma mater,
director del área de litigación oral en la revista jurídica Jus Puniendi y miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, Ancash, Puno, Pasco, Ica. Gran colaborador de la empresa CASECOP, quien nos comparte sus conocimientos permanentemente. Doctor Moreno, queda usted en el uso de la palabra con sus 8 minutos. Muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad de estar junto a grandes profesionales. Para mí es de verdad un honor. Y para ser lo más breve posible y lo más conciso, con puntos muy importantes que creo el doctor ha desarrollado brillantemente, debe servir esta oportunidad para no dejar de lado un problema que es el insumo, creo, para resolver las cesaciones, las variaciones, las prolongaciones y las adecuaciones de prolongación, que es el trámite administrativo. Hay un gran defecto en el trámite administrativo, es importantísimo. Tenemos una audiencia, miren, en experiencia personal, tenemos una audiencia de cese de prisión. Nos enteramos que el interno cliente, yo soy abogado defensor particular también, dio positivo a COVID. Entonces, ¿cómo nos enteramos? Porque él, gracias a Dios, pudo realizar una llamada y comunicó a su familiar que estaba positivo. Entonces, la familia llama al abogado y le dice, Jefferson, ¿qué hacemos? Entonces, lo que Jefferson tiene que hacer es comunicarse con el INPE y la pregunta es ¿cómo? Porque no existen medios de comunicación oficiales en este momento. Entonces, por ahí uno consigue un correo, manda un correo. Nos responden el correo y nos dicen, bueno, efectivamente, el señor ha dado positivo, está aislado. Entonces, con ese pedido nos vamos a un cese. En la audiencia de cese, el señor juez, bueno, nosotros le solicitamos antes de la audiencia, pero el señor juez convoca audiencia y dice, voy a oficiar al INPE mejor para que remitan no solamente un correo, sino un informe médico. Y no nos dejan ingresar médicos, como decía el doctor Nakazaki. Entonces, estamos conformes, señor juez. Oficie, por favor, para que le remitan el informe médico. Hasta ahora estamos esperando. Y eso ha sido más o menos en abril. En abril. Y le hemos dicho, señor juez, ¿ya le respondieron? Y el señor juez nos ha respondido, no responden todavía. Voy a reintentar. Y ha intentado, porque además es un gran juez de garantías. Ha intentado nuevamente y no han respondido. Ha vuelto a intentar y a la tercera, esta ha sido ya el mes pasado, le digo, señor juez, pero ya remita copias y en todo caso hagamos una diligencia para verificar personalmente. Y el señor juez obviamente nos dice, eso no lo puedo hacer ni a balas, porque yo no me voy a exponer a ingresar a un penal, primero. Y segundo, no puede ingresar personal externo al establecimiento penitenciario. Y ahí estamos, esperando. Muy sencillo nada más para ver este trámite administrativo, que es importantísimo. Vía audiencia de apelación de prolongación de prisión, la libertad de un ciudadano, y cuando vamos a pagar la caución, en el banco nos dicen, no se ha autorizado todavía para depositar en esta cuenta, ustedes no pueden pagar la caución. Le digo, por favor, hoy día vence el plazo, ¿cómo no vamos a pagar? ¿Y cuál había sido el problema? Que la especialista judicial, la asistente judicial, había dado positivo a COVID y estaba aislada y no teníamos habilitada la cuenta para depositar, nos volvíamos locos. Ese es un problema administrativo. O el ejemplo que ponía el doctor Celis Mendoza, miren, siendo señor juez superior, siendo arequipeño, publicó hace unos días una información en la que un interno en una audiencia de cese se desmaya y termina muriendo. Y estaba solicitando su cese en plena audiencia, ha fallecido. Entonces, obviamente él comparte la información indignado. ¿Por qué pasó eso? Porque no se pudo programar la audiencia. Entonces, hay un gran problema en la vía administrativa que nosotros tenemos que solucionar, o por lo menos tenemos que llamar la atención, ya que este es un escenario académico importante. Me parece que es un principal problema. Un segundo tema que tocaba el doctor Nakazaki es esta diferencia de los ceses. Y me parece que no está funcionando. Después de mucho batallar y después de idas y vueltas, finalmente se emitió un decreto legislativo, el 1513, y el Ejecutivo nos termina diciendo, voy a crear, porque me parece que esa es creada, no hay discusión ahí, voy a crear un tipo de cese, que es un cese automático masivo. Pero
¿Cuántas resoluciones se han conocido de ese tipo de cese, por ejemplo? Ojo que tenía plazos y hasta ahora no hemos conocido una resolución masiva de esos delitos. Entonces yo me cuestionaba siempre por qué, y hace unos días, continuando con una maestría virtual ahora en estos tiempos, un señor juez superior, presidente de una corte, nos decía a todo el grupo, hay un problema con este decreto legislativo, porque tú no me puedes decir, Poder Ejecutivo, que yo una decisión que ya tomé la cambie solo por orden tuya. Yo necesito actuar bajo el principio de la ley, principio de legalidad, decía el señor juez. Y es por eso, o sea, entendí la idea en ese momento, es por eso que ustedes no conocen en el país resoluciones masivas de cese. Entonces, eso no está funcionando, no ha funcionado. Que en el papel esté es otra cosa. El segundo cese, que es otro tipo de cese, que es el cese de oficio, me parece que peor. Hay un caso en el Subsistema Anticorrupción Nacional donde el señor juez incoa el proceso de cese de oficio y la señora fiscal le responde y le dice, solicito la nulidad de esa resolución porque no puedes convocar audiencia. Y eso ha sido recién. El señor juez obviamente le ha respondido y le ha dicho, estás mal. Entonces, el segundo cese no está funcionando en la medida en la que se esperaba que funcione. Entonces, el único mecanismo que finalmente me parece está sirviendo es el cese a pedido de parte. Y, como dice el doctor, todavía hay alguna confusión. A mí me parece, como un litigante de diferentes cortes, que todavía existe esta discusión de que es un nuevo elemento, pese a que en algunos espacios ya se ha superado, pero todavía se mantiene en algunos lugares. Pero a eso se suma que el decreto legislativo 1513, que tenía que aparecer para ayudar a deshacinar, está ayudando a declarar infundados los ceses. Porque la interpretación que se está haciendo es, si tú estás en esta lista de delitos, entonces quiere decir que en la mentalidad del legislador ejecutivo, en este caso, no quieren que salgas. Entonces, no es que, no he visto que digan a rajatabla que este delito no va. O sea, un cese en contrario automático para que te quedes, ¿no? Un pedido de cese automático para que te quedes si estás en esa lista. Pero sí es un criterio que están analizando en la judicatura peruana para establecer que si estás en ese delito, como se entiende que es un delito grave, no debe proceder el cese. Entonces, ese me parece un problema también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque la idea era deshacinar los penales. Yo tengo algo bien en claro. No vamos a dejar salir a todo el mundo. Eso es imposible. Entonces, los criterios tienen que ser bastante concretos y me parece que el Subsistema Nacional es quien mejor ha trabajado esto y ellos han dejado bien en claro, comorbilidad al COVID y variación de peligro procesal o, en todo caso, una modificación del análisis de proporcionalidad, tiene que corresponder la cesación de la prisión preventiva, por ejemplo. Y ahí nosotros estamos teniendo, creo, a nivel nacional, otro problema. Y miren que tiene que ver, creo, mucho con lo administrativo también. Porque en la mayoría de casos se ha venido adoptando la medida de detención domiciliaria. Porque se entiende que se mantienen los elementos, la pandemia no es un nuevo elemento de convicción, entonces queda como estaba graves y infundados elementos. La prognosis de pena no ha cambiado y en el caso del peligro procesal, la pandemia no elimina ni disminuye el peligro procesal, se entiende, porque yo pienso diferente en la misma línea que el doctor Nakazaki, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado en la vida real, en la cancha, pero la judicatura dice, no disminuye ni desaparece. Entonces, quiere decir que se mantienen los presupuestos. Como se mantienen los presupuestos, pero se ha presentado la situación de una enfermedad grave e incurable, entonces corresponde detención domiciliaria y no comparecencia con restricciones. Y ahí viene el otro problema. Tengo un caso. No, bueno, sin necesidad de decir dónde, pero al señor le han dado detención domiciliaria. Bueno, al joven, no debe ser más mayor que yo. Le han dado detención domiciliaria la semana pasada. ¿Y cuál es el problema? Que primero hay que oficiar ahí.
Y ese es un problema administrativo. Por eso yo quisiera reflexionar mucho sobre ese tema, porque hay que implementar mecanismos administrativos para acelerar estos problemas. Así como se han programado audiencias de prisión, por ejemplo, yo tengo una audiencia de prisión que no debió programarse y está programada para la próxima semana, por presión fiscalía, claro, es natural a la legitimidad de la función, pero así como se programa con esa misma celeridad y como se buscan mecanismos para realizar audiencias de prisión, de prolongación y de adecuación de prolongación, se deben adoptar mecanismos para que en esos casos donde ya se adoptó una decisión de cese o donde se está buscando adoptar una decisión de cese, se implemente algo diferente, porque hace una semana que tenemos el problema del oficio. Logramos que se oficie al INPE. Segundo problema, la policía tiene que emitir un informe para establecer que el domicilio a donde va el imputado es un domicilio adecuado. Y yo no sé si existe un domicilio adecuado en realidad en el Perú, porque nadie piensa cumplir prisión preventiva pues en su domicilio, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Porque si la policía te dice, este domicilio no sirve, entonces a buscar domicilio como loco, y ahí ya perdiste otra semana. Y si eres una persona que no tiene los medios económicos suficientes, te estás muriendo, estás en el penal, lo que voy hablando, la persona sigue en el penal. Entonces, si no tienes los medios económicos suficientes, también tienes otro problema. Entonces, me parece que jurisprudencialmente se han implementado ya decisiones que controlan el peligro procesal necesariamente a través de la detención domiciliaria. Bien está funcionando la comparecencia con restricciones. Me parece que ese es otro punto importante. Y como último punto, con esto termino, los abogados de cierta forma nos hemos convertido en médicos. O venimos intentando ser médicos, venimos estudiando mucho de diabetes, mucho de hipertensión arterial, mucho de insuficiencia renal. Y hay una crítica constante a lo que se presenta y a la situación actual en la que está algún imputado. Por ejemplo, imaginemos un caso en el que un imputado tiene hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es el argumento fiscal? Porque analicémoslo médicamente, pues. Se dice, no, tú me has traído un informe de parte, entonces tenemos que someterlo a un informe oficial, medicina legal, por ejemplo. Entonces, como he revisado un poquito de hipertensión arterial, digo lo siguiente, ¿qué pasaría si al imputado lo llevamos ahorita al médico de medicina legal? ¿Saldrá con hipertensión arterial alta o estable? Estable, porque él tiene hipertensión, pero la hipertensión es controlada. Entonces, ante esa respuesta, el señor fiscal dice, está controlado, entonces no hay ningún problema. Por eso es que las prisiones preventivas creo que se adopten hoy en día, obviamente analizando también los ceses, tienen que responder esta pregunta. Yo hoy fuera de mi casa con la dificultad, y miren, se los digo de experiencia personal, con la dificultad que uno tiene para el solo hecho de hacerse una prueba COVID, para el solo hecho de conseguir medicina contra el COVID, hoy estoy controlado de mi hipertensión. ¿Por qué? Porque puedo conversar con mi médico, porque puedo ir a Incafarma sin ningún problema y comprar mis medicamentos y estar estable. Si tu Estado, si tu juez, usted, señor juez, me va a decir que yo preso voy a seguir en la misma estabilidad, bueno, acepto que me internen. Pero si, por ejemplo, se trata de una mujer en Lima, el establecimiento penitenciario donde le envían es el establecimiento penitenciario de Chorrillos. Hace 2 meses se le hicieron pruebas a 400 internas de ese penal. 390 internas dieron positivo. O 380, disculpen si me equivoco en el dato. Entonces, ¿cómo me van a decir que esa situación que yo tengo controlada hoy va a estar controlada cuando esté presa? Ese me parece el principal problema. Y por último, estas 2 sentencias de estado de inconstitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional son clarísimas. Porque yo este análisis creo. En la primera que tiene el Tribunal Constitucional, no sobre el hacinamiento, sino sobre la situación médica, porque tiene 2. Esta primera sobre situación médica del estado psicológico de los internos y el estado mental de los internos, y la segunda sobre el hacinamiento propiamente. Y en la primera cuenta una historia del Tribunal Constitucional que es dramática. Dice el TC, en Lima, solo para poner ejemplo, en Lima hay un médico
que se turna en 5 penales y por ahí incluye también a los de Cañete. Con esa situación declaramos el estado de inconstitucionalidad. Por eso me parece que ese tipo de situaciones no son controlables. Y ese tiene que ser obligatoriamente un criterio a analizar, al extremo de que ahora el decreto, miren, ¿cómo es? Al revés, ¿no? Cuando se establece la lista de delitos, ese sí es un criterio que tenemos que analizar, quizá para declarar infundados los ceses. Pero hay otro artículo cuando tratan los pedidos de parte y además los ceses de oficio, donde el decreto legislativo dice, estos criterios tenlos en cuenta. Y aquello que nunca se quiso aceptar, por ejemplo, la limitación a la libertad de tránsito o las limitaciones que impone propiamente el estado de emergencia, hoy son criterios legales, por ejemplo, pero que esa parte no se quiere reconocer. Entonces, es oportuno, me parece, hacer esta reflexión para ver si podemos seguir sumando, porque la idea me parece, como dice el doctor Nakazaki, no es solamente criticar, sino también sumar. Y este es un buen espacio, me parece. Así que muchísimas gracias. Bien, esperamos 3 minutos de comentario de parte del expositor, el doctor Nakazaki, sobre lo que ha comentado el doctor Jefferson Moreno. Mi querido discípulo Jefferson Moreno, lo suscribo a un 100%, evidentemente, ¿no? Conozco los casos que me ha comentado y efectivamente. El gran problema es la necesidad del sistema administrativo. Por eso es que hay que ser imaginativo. Por ejemplo, asegurar que haya un médico en el penal, el médico del penal pues confirme por lo menos telefónicamente el diagnóstico. Hay que empezar a crear ciertos mecanismos. Es más, si uno le dice al director médico, al director del penal, tú eres el responsable de la vida, ¿está bien o está mal? Va a decir, no, está mal, llévenselo. Entonces, hay manera de apretar, ¿no? Hablando como buen chiclayano, hay manera de apretar al sistema para que el sistema brinde la información, pero con gran imaginación, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos a continuación la participación de la doctora Fabiola Campos Hidalgo, quien es abogada con estudios de formación en la Universidad de ESAN y en la Academia de la Magistratura. Es capacitadora de la Escuela del Ministerio Público y docente de la Academia de la Magistratura. Está en la carrera fiscal desde el año 2005 como fiscal adjunta provincial, penal titular. Posteriormente, en el 2010, fue designada como fiscal provincial penal titular. Se ha desempeñado por 4 años como fiscal adjunta superior penal y actualmente como fiscal superior penal titular del Distrito Fiscal de Piura. Doctora Campos, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación, doctor Nakazaki, por abordar el tema de una manera tan clara, teniendo en consideración pues su vasta experiencia en el contexto no solamente del ejercicio profesional, sino también docente, y a los colegas que me acompañan en esta ocasión a través de la plataforma virtual también, mis saludos. Bueno, yo quisiera enfocar la temática en 2 aspectos medulares, ¿no? que revisten cierta relevancia. Nosotros hemos escuchado hasta ahora posturas desde el enfoque del ejercicio de la defensa. Concretamente, el doctor Nakazaki y el doctor Moreno nos han contado sus experiencias y también, digamos que ciertos aspectos de inconstitucionalidad penitenciario en general y sobre todo de que este decreto legislativo 1513 tal vez no viene a paliar un poco esta problemática, sino que establece mucho más problemática. Ahora, sobre todo en los tiempos de COVID, ¿no? Yo me quiero enfocar en 2 aspectos. Primero, quiero mencionar una frase de una sentencia del Tribunal Español del año 97. Aquí empiezo. Menciona lo siguiente, ¿no? Y la cita del acuerdo plenario. Las pericias no son en sí mismas la manifestación de una verdad incontrovertible. Lógico, el enfoque que le voy a dar a la situación es el enfoque de la fiscalía, ¿no? Me desempeño como fiscal hace tiempo y sobre eso quiero traer a la palestra esta idea
que si bien no podemos decir que las historias clínicas y las recetas que da el INPE en el contexto de la enfermedad como un presupuesto, como un elemento para establecer estos criterios de la procedencia del cese dentro del 1513, sí podemos nosotros reforzar la postura de la Fiscalía de la necesidad de poder exigir un test doble del juez en el contexto de la valoración de este aspecto de la existencia o no del grupo de riesgo en el peticionante. Y me estoy refiriendo concretamente a los aspectos de la valoración probatoria, de la legalidad y de la suficiencia. Correcto, si existe un planteamiento esto de poder acogerse a un cese de prisión sobre una enfermedad, he visto las diapositivas que presentó el maestro, contexto si sobre esta validez y suficiencia de la información que brinda los médicos o el médico del INPE, sea tratante o no tratante, ¿no? Ya el doctor Nakazaki por ahí nos ha establecido algún distingo. Y sobre esa base es válido que la Fiscalía pueda controvertir algo que no es incontrovertible. Es decir, si nosotros hemos escuchado de la ponencia y conocemos también temas de realidad penitenciaria y sabemos cómo el contexto médico nos va a enfocar situaciones muy carentes para que los puedan recibir la necesidad de en este caso, de presentar alguna documentación de parte, sobre esa base la Fiscalía tendría esta obligación, considero, de poder plantear ante el juez de si es que se cumple un estándar respecto a la información. Y esto yo lo señalo sobre la base de la hipertensión, ¿no? Es un tema que hablaba el doctor Jefferson, que habló el doctor Casas, es interesante, porque gran parte de la población tiene problemas de hipertensión, sobre todo a cierta edad. Entonces, sobre esto podemos distinguir lo que ya se mencionaba, es decir, la hipada de la hipertensión no controlada. Y en contexto podemos nosotros entender de que es más bien debería ser una exigencia el tema de poder enfocar este aspecto de necesidad de variar medidas sobre la base de hipertensión no controlada. Y claro, el doctor Jefferson probablemente en este acto piense o sostenga lo que ya adelantó, ¿no? Diciendo, ¿cómo podemos nosotros plantear la posibilidad de un aspecto controlado? Si es que en el INPE la realidad penitenciaria establece que no hay una farmacia donde acudir a tomar un medicamento, si no tenemos aspectos de salud que sí en el exterior, en el contexto externo de los penales puede, ¿no? En la civilidad normal. Pero, sin embargo, yo considero este aspecto interesante, porque estos temas de hipertensión controlada o no controlada incluso ha sido considerada para aspectos de retorno al trabajo del sistema de justicia. Me refiero a los grupos de riesgo laboral, ¿no? Y la exigencia siempre va por la hipertensión no controlada. Yo veía la diapositiva que ponía el doctor Nakazaki en el contexto del otorgamiento de un cese, me parece que esa era la idea, sobre la base de la hipertensión más asma, ¿no? Como elementos en el contexto de grupos de riesgo COVID. Entonces, yo sí como fiscal cabría tener una doble exigencia. En primer lugar, al juez, plantearle la necesidad de este test, ¿no? De legalidad y suficiencia. No podríamos decir que lo que dice el médico del INPE, nos apartamos de los médicos particulares, el médico del INPE, sí es controlable. Y eso hace más aún de la propia realidad penitenciaria. Y por otro lado, ahondar un poco más sobre temas de hipertensión, que a mí sí me parece interesante porque entiendo que la mayoría de pedidos van por allí. Entonces, como fiscal pensaría más no controlada, esta que presenta picos que no pueden ser manejados. Yo cierro mi intervención solamente manifestando que sí me parece, independientemente de la problemática que presenta el 1513, sí me parece importante a nivel de sistema, a nivel de derechos humanos, un avance, ¿no? Sí es un avance.
tal vez no se vea en la realidad, pero normativamente sí estamos viendo un avance o una tendencia a tratar de buscar soluciones al hacinamiento penitenciario. Ese es el enfoque que yo veo, que evidentemente es un enfoque desde el sistema judicial, pero desde una mirada concreta de uno de los operadores del sistema judicial, ¿no? Yo agradezco la ocasión que me han dado para poder dirigirme al auditorio. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, esperamos ahora los 3 minutos de comentario de parte del doctor Nakazaki con respecto a lo que ha expuesto la doctora Fabiola. La doctora Fabiola Campos tiene razón cuando señala que es potestad del Ministerio Público controvertir la gravedad de la enfermedad. O sea, las partes tienen el derecho de cuestionar los hechos. Entonces, si la Fiscalía cuestiona el hecho, entonces evidentemente el nivel de probanza es distinto. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si la Fiscalía en su criterio considera de que quiere cuestionar la gravedad de la hipertensión arterial, siendo su derecho, se forma el hecho controvertido y por tanto tiene que irse a una prueba distinta, de ser necesario. Ahora, en cuanto a... Hay que recordar que la hipertensión arterial, bueno, brevísimamente trataré, la hipertensión arterial es un problema de salud mundial. O sea, tampoco a la hipertensión arterial le bajemos mucho su importancia en si es controlada o no es controlada. Si analizamos Organización Mundial de la Salud fuera de la pandemia, hay políticas mundiales contra la hipertensión porque tantas personas la sufren que es una de las principales causas de muerte. Yo soy hipertenso, por ejemplo. Entonces, es evidente que la hipertensión arterial hay que analizarla en toda su medida. Miren las enfermedades que permiten detención domiciliaria, enfermedades incurables, enfermedades degenerativas, no necesariamente enfermedades que estén en su pico más grave. Ojo, no solamente es enfermedad grave, hay otro tipo de enfermedades que son razones humanitarias para que no haya prisión preventiva. Pero estoy totalmente de acuerdo. Si el fiscal cuestiona la prueba, hay que ir a un nivel de prueba mayor, que más que si va a ser médico legista, porque hay que recordar que el Instituto de Medicina Legal no tiene cardiólogos. Entonces lo fundamental va a ser el especialista. Y si hay prueba de parte de la defensa con médicos especialistas que no puedan ser cuestionados, bueno, ahí sin perjuicio del cuestionamiento que haga el fiscal, el juez tendrá que hacer la valoración de la prueba correspondiente, ¿no? Pero es totalmente válido cuestionar las enfermedades y en ese caso exigir un nivel de prueba mayor, sin duda, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora. A continuación tendremos la participación de la doctora Melina Timana Álvarez, quien es abogada, exfiscal adjunta, titular de la Fiscalía Penal Corporativa de Catacaos en Piura del 2011 al 2016, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, y en la actualidad es juez titular del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Piura desde 2017 a la fecha. Doctora Timana, queda usted en el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes a través de este sistema que nos permite justamente debatir un tema bastante interesante y que justamente se encuentra, digamos, aquí en la palestra en el tema del COVID y el cese de la prisión preventiva. Ya se han hablado mis colegas anteriores sobre distintos puntos y quiero darle un punto o 4 puntos específicamente sobre el tema del cese de la prisión preventiva, el decreto legislativo 1513. A ver, voy a empezar un poco siendo breve y estableciendo los puntos que someto a debate y que forman parte de este conversatorio en el cual todos nos enriquecemos. Es en un primer punto lo relacionado y que, bueno, también habló el doctor Jefferson Moreno, el doctor Nakazaki, sobre el funcionamiento, lamentablemente no óptimo en el sentido de los ceses de oficio, ¿no? O las ceses de las prisiones preventivas de manera automática, que lamentablemente
como se indicó, la idea no es que quede en el papel, sino que se busque una practicidad. Al respecto, justamente, yo hago mi comentario en el sentido que, a pesar de que nuestra normatividad procesal penal establece sobre la revisión de oficio, incluso de la prisión preventiva, en la realidad esto nunca se ha suscitado, ¿no? Y a raíz del decreto legislativo 1513, que toca justamente la cesación automática, ahí es que recién el Poder Judicial ha comenzado a tomar ojo, vista sobre este punto. Pero hago alusión al Código Procesal Penal de Suiza, que, por ejemplo, en su legislación procesal penal establece que cada 3 meses tiene la obligación el juez de revisar él, de oficio, cada prisión preventiva. Porque vamos, o sea, la idea es de que la prisión preventiva, y todo lo tenemos claro, es de carácter excepcional. Entonces, la normatividad procesal penal allá en Suiza, por ejemplo, sí establece expresamente que cada 3 meses se debe revisar obligatoriamente el juez la prisión preventiva. Ese es un primer punto. Otro punto que me parece importante y es en el tema de la cesación de prisión preventiva es el análisis automático que a veces hacemos los jueces, y me incluyo, en el sentido que no debemos solamente ver la lista de tipos penales que señala el decreto legislativo 1513. Por ejemplo, pongo a la palestra el tema de qué pasaría si en el caso que el título de imputación en un delito que está dentro del listado como una criminalidad organizada, la persona que está solicitando bajo los alcances del decreto legislativo 1513 solamente tenga un rol de chofer, pero como el título penal es criminalidad organizada, el juez solamente vea solamente el tipo penal y diga, bueno, acá está restringido, lamentablemente no procede. Otro segundo punto que creo que la normatividad también tiene que tener en cuenta no solamente el tipo penal, sino también el grado de participación y analizar esa circunstancia, no solamente ser taxativo o literal a que solamente está dentro de los alcances de delitos de criminalidad organizada y por lo tanto no está dentro de los alcances del 1513. Ese es un segundo punto. Ahora, otro tercer punto que pongo justamente al debate es qué pasa con las personas que se han visto beneficiadas justamente con el decreto legislativo 1513. Ellos se encuentran ya sea cumpliendo restricciones o en un tema domiciliario, en arresto domiciliario, cuando termina el estado de emergencia. ¿Qué pasarán con estas personas beneficiadas? ¿No? Ese es un punto que la norma procesal penal, en este caso el decreto legislativo 1513, no lo ha tocado a precisión, pero tenemos que tener en cuenta justamente cuál es la finalidad de este decreto legislativo 1513. Y mi último punto, que voy a hacer comentario, es a raíz, hace 3 días, ha salido una resolución de la Sala Penal Transitoria de Lima, la 21-2019, del 15 de julio del 2020. Es el caso. Independientemente de los nombres de las personas procesadas, yo lo que voy a hacer alusión es a un punto crítico, ¿no? Porque de eso se trata, un poco también entender y ser críticos a las resoluciones de la sala. Y es básicamente sobre los efectos de la ejecución provisional de la pena. Bien, de acuerdo a lo que se ha tratado, muy someramente voy a señalar, la sala señala, bien, el decreto legislativo 1513 está establecido especialmente para las personas que se encuentran con con una medida coercitiva de privación preventiva y para las personas que tengan una pena que tenga la calidad de firme. Bien, entonces, ¿qué valor o qué sentido en este caso la persona que lo solicita se encontraba, no tenía una medida coercitiva, tenía comparecencia simple y se estaba recién estableciendo su recurso de apelación, puesto que había sido condenado por un delito de cohecho activo? Bien, entonces la sala, me parece, y voy a dar aquí sí mi opinión, desde un punto de vista restrictivo, señala, bueno, es que como tú no estás bajo los alcances, no te encuentras privado con una medida coercitiva de privación de libertad o no te encuentras con una pena privativa de libertad firme, en una ejecución provisional de pena, tú no estarías dentro de los alcances.
Entonces, ahí sí me parece, desde mi punto de vista, y bueno, someteré también a conversación con el doctor Nakazaki, no se ve el enfoque que en la ejecución provisional de la pena como una medida cautelar, porque al fin y al cabo el juez tiene la obligación de motivar, en este caso, si la ejecución provisional va a suspenderse, y tenemos que tener en cuenta los alcances del artículo 402 y 412 de la norma procesal penal. Es decir, que dependiendo de la gravedad del delito, y además se analiza el peligro de fuga, que es uno de los elementos o requisitos para la prisión preventiva. En ese sentido, yo creo que no debemos establecer un análisis literal de la norma, ¿no? Sino que tenemos que ver el enfoque. En este caso, considero que sí se debió la sala, desde un punto de vista crítico, enfocar de que, en este caso, la ejecución provisional de la pena dentro de los alcances de como una medida cautelar y que podría establecerse en el análisis del decreto legislativo 1513. Bien, esos son mis 4 puntos que justamente trato de abordar y que forman parte justamente de este tema del cese de la prisión preventiva. Gracias. Bien, esperamos a continuación las palabras del doctor Nakazaki comentando lo que expresó la señora jueza. Muy interesante lo que señala la señora jueza Timaná, y son temas muy importantes, ¿no? Comparto plenamente que va a ser materia de las soluciones jurisprudenciales y de la dogmática, que en la lista de excluidos, si además de los autores están los partícipes, y si solo es por delitos consumados y también por tentativa, ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que todo lo que haya que interpretarse tiene que ser en favor de. Entonces creo que los partícipes, la tentativa, deberían permitir una mayor amplitud en este mecanismo de cese legislativo automático. Lo del plazo razonable, yo creo que se viene a instalar al Perú. Ya lo dijo la Corte Interamericana, y hoy, si vamos a meter a la cárcel con un sistema penitenciario inconstitucional, el auto de prisión preventiva ya debería señalar el mecanismo de control. ¿Qué mecanismo se va a hacer para controlar la salud del imputado que se va a la cárcel? Para que tenga alguna constitucionalidad ese auto de prisión preventiva. ¿Qué controles temporales, qué controles médicos, etcétera? Y en cuanto al tema final, ese es un gran tema. Lo triste de ese caso es que antes de comenzar ya sabía cómo se iba a resolver. Será para otro día que tenemos que evaluar el tema de la imparcialidad y la independencia del juez, ¿no? No puede ser, es más, están discutiendo el caso en el Congreso y yo ya sé cómo lo va a resolver un juez de la Corte Suprema, porque los conozco. Entonces, eso algún día se va a tener que analizar, pero es correcto. El auto o la decisión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria tiene que ser motivado y necesita una motivación cualificada. Y en esa motivación cualificada, el análisis número 1 es la conducta durante el juicio. Si la conducta durante el juicio es correcta, si la conducta durante el juicio no genera peligro procesal, no se puede dar la ejecución provisional. Acá más o menos se piensa que la ejecución provisional es como un regalo. No es un regalo. Son 2 opciones que tiene el juez: ejecución provisional o no ejecución provisional de una persona que todavía no pierde la presunción de inocencia porque se pierde con sentencia firme. Entonces tiene que haber la misma calidad que la motivación del auto de prisión preventiva. Es absurdo que el auto de prisión preventiva tenga una motivación cualificada y el aspecto de la sentencia que dice que va a haber ejecución provisional no lo tenga. Ahí hay una arbitrariedad. Y en cuanto al tema concreto, muy bien marcado por la señora juez, la emergencia sanitaria trae criterios constitucionales. Hoy al procesado o al sentenciado, cualquier regla de la libertad tiene que ir en análisis a la protección de la vida o la salud. En ese penal, hoy día la Corte Interamericana viene diciendo lo siguiente:
de acuerdo al tipo de penal, el grado de afectación sobre la vida del interno que tiene un penal de condiciones infrahumanas genera reglas de compensación. El tema de las reglas de compensación es muy importante y esas reglas de compensación llevan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a demorar el procedimiento de apelación de sentencia? Tengo un colega abogado condenado en primera instancia, caso Corpac, Corte del Callao. Le dieron 5 años de pena privativa de libertad provisionalmente efectiva. ¿Saben cuánto tiempo tiene la apelación? 2 años y hasta ahora no se ve la audiencia de apelación. Y yo digo, si va a demorarse 2, 3 años, ¿por qué no suspendemos la ejecución provisional? Y me dicen, no, justamente por el mismo argumento que usted ha recibido. Tiene que haber una interpretación constitucional en esa línea y en la ejecución provisional de la sentencia una motivación cualificada sin duda. Comparto plenamente la crítica de la sala transitoria en ese punto. Bien. A continuación tendremos la participación del doctor Lawrence Chunga Hidalgo, quien es abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Piura y actualmente es juez superior provisional de la Corte Superior de Justicia de Piura. Doctor Chunga, queda usted en el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema de la prisión preventiva es un asunto que en estos días de emergencia sanitaria ha expuesto su peor cara, porque definitivamente hemos dicho, por lo menos hasta antes de marzo, que primero lo hemos anunciado siempre, que la prisión preventiva es excepcional, y también hemos reconocido que el sistema penitenciario en el país está en crisis, pero lo anunciábamos como noticia periodística, en el sentido de que sí, pues está allí y nada más. El asunto es que el COVID, como que para graficar el asunto, le puso un cuchillo al Estado en la garganta, porque una cosa es que un ciudadano libre adquiera la enfermedad y por culpa de esta fallezca, y otra cosa es que un ciudadano que está bajo el cuidado del Estado, de quien el Estado ha dicho esta persona tiene que estar recluida y yo me encargo de ella para preservarla, cuidarla, resocializarla durante 5 años, 6 años o el tiempo que fuera, y muere por esta enfermedad, entonces ahí hay una responsabilidad que es mayor de parte del Estado, ¿no? Entonces, ante esa situación es que salen estos decretos, esta legislación de emergencia, y quieren salvar lo que en realidad durante largo tiempo se ha gestado en forma contraria. Porque definitivamente decir que los números no ayudan respecto de la excepcionalidad es también un discurso que particularmente considero desacertado en la forma como se logra esa proporción. Digamos, decimos, la prisión preventiva es excepcional. Sí, claro, ese es un concepto jurídico, pero cuando le ponemos números, hacemos una comparación que se efectúa con el número de sentenciados, y creo que la prisión preventiva en tanto medida de coerción tendría que compararse respecto de las otras medidas de coerción. Y en ese término, si miramos el número de procesos que aún están en trámite, la prisión preventiva respecto a ese número alcanza más o menos el 12% de causas que tienen prisión preventiva respecto de aquellas otras que tienen medidas de coerción menos graves. Entonces ahí hay un asunto que nos lleva a un problema que es estructural en realidad. El Estado no tiene capacidad de albergue para el número de personas que ahora mismo excepcionalmente se encuentran bajo prisión preventiva. Y este número nos expone en un problema que, si lo comparamos con el sistema de salud, nos lleva a decir, bueno, si nuestros hospitales tienen tantas camas y solamente se pueden albergar a tantos enfermos en función de esas camas,
la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo respecto de la prisión preventiva? Y ponemos los números sobre la mesa y decimos, digamos, Río Seco tiene capacidad de albergue para tanto, y para el próximo año su capacidad de albergue corresponde a un número X. Jueces de Piura o jueces de la región, ustedes tienen este número de posibilidad para generar prisión preventiva. Y eso en realidad nos obligará a nosotros como magistrados a efectivamente evaluar el asunto, porque de hecho en las últimas semanas, como bien se sabe, los penales fueron cerrados, no solo con el ánimo de evitar que se contagien las personas que estaban adentro, sino porque también en los hechos era imposible que pudiera albergarse a más personas de las que ya tenían allí. Y el asunto y el problema se ha trasladado de las instalaciones penitenciarias INPE a las carceletas de la Policía Nacional del Perú. Pero sigue siendo un hacinamiento. El asunto no se soluciona poniendo el problema en otro cajón. Sigue siendo un problema de hacinamiento. Y cuando vamos ahora ya a la legislación misma de emergencia para el cese de la prisión preventiva, la pregunta que está detrás de toda la maraña es, ¿qué es lo que tiene que revisar el juez en este momento? Sus propios criterios, sus criterios personales, me refiero, para definir una prisión preventiva, o es que efectivamente la definición de pandemia o de crisis sanitaria es un nuevo elemento de convicción. Porque estoy seguro que los jueces ahora mismo, ya luego de superado el grave miedo de los meses marzo, abril, mediados de mayo, ya disminuyó, y ahora mismo ya hace más o menos que con el hecho de que se anuncia que la curva, por lo menos en la zona norte del país, está hacia la baja, levemente hacia la baja, muchos jueces vuelven a decir, ya, no nos preocupemos más, volvamos a nuestros estándares de definición pre-marzo, ¿no? Entonces, estoy también, si esa es la tendencia, estoy seguro que en noviembre volveremos a tener el mismo problema y no habremos logrado en realidad ningún deshacinamiento, más allá de los problemas que ya ha planteado el doctor Moreno respecto de que en este momento no se conoce ninguna resolución sábana en la que se dispongan libertades conforme lo pretende el decreto legislativo 1513, ¿no? Por todos los problemas administrativos que supone, por toda la falta de comunicación y falencias que el Estado expone ahora mismo, ¿no? De hecho, es sintomático que el sistema de justicia, y en ello involucro no solo al Poder Judicial, involucro al Ministerio Público, al propio INPE, a la Policía Judicial, cada uno tenga su propio sistema, y entonces cuando se quiere revisar un expediente, cada uno tiene una parte de lo que es el caso. Y entonces eso genera un problema de difícil solución, porque el INPE conoce una parte del expediente, solamente tiene la sentencia, no puede verificar si hay alguna otra comunicación ahí. El Ministerio Público es quien tiene todas las actas policiales bajo su sistema, el juez tiene lo que pobremente o escasamente ha sido escaneado y aparece en su sistema. Creo que ahí hay un asunto administrativo que está mucho más allá de este pequeño problema que nos ha expuesto el problema del COVID-19, ¿no? Hay bastantes cosas que resolver, pero el asunto siguen siendo más que soluciones, preguntas en las que cada juez, cada operador de justicia tendría que sentarse consigo mismo y reflexionar sobre el tema. Lo dejo ahí. Esperamos a continuación los comentarios del doctor Nakazaki sobre lo expresado por el doctor Lawrence Chunga. El señor juez Chunga
hace un primer análisis muy importante, que es la primera vez que lo escucho, pero lo comparto plenamente, ¿no? El que el Poder Judicial en cada distrito judicial conozca una cuota de acuerdo a la capacidad de hospedaje en los penales de cuántas prisiones preventivas se puede dar, eso ayudaría muchísimo al tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva. Creo que hay que trabajar, porque de hecho que el problema no va a acabar, lo que bien indica el doctor Chunga que podría motivar si es que llega a bajar la pandemia. Vamos a ver ahora con toda la liberación de la gente por razones económicas a las calles, vamos a ver ahora el nivel de contagio, para ver si realmente se logra bajar o no. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional ya desnudó al sistema penitenciario y lo ha declarado inconstitucional. Entonces eso no es gratis. Si el sistema penitenciario es inconstitucional, prisiones preventivas va a ser todo un tema. Yo en eso a los fiscales les doy todo el apoyo necesario porque desde un punto de vista constitucional para que puedan meter a alguien a la cárcel va a estar bien complicado porque el sistema es inconstitucional. Entonces va a seguir. Entonces creo que hay que ir a lo que tenemos. Antes, ¿cómo se deshacinaba? Beneficios penitenciarios, gracias presidenciales, despenalización, que hace tiempo no se da por diversas razones. Pero esa era la manera, esa era la válvula. Cuando el gancho estaba muy duro, beneficios penitenciarios, gracias presidenciales, y por ahí salía la gente y más o menos se manejaba. Por eso es que el momento de crisis antes de la pandemia eran los motines. Eran los motines. Lo que medía el fracaso del sistema eran los motines. Cuando había motines estábamos colapsados, despenalización, etcétera. ¿Qué tenemos en este momento? Conversión de penas. Hay que trabajar con la conversión de penas, pero con criterios amplios. Las analogías sin bona parten. Las normas, las interpretaciones flexibles, amplias para liberar. La conversión de las penas es casi un saludo a la bandera. Ahí hay que entrar a trabajar. Por ejemplo, ¿cómo puede seguir siendo constitucional que la pena probable sea 4 años y para la vigilancia electrónica es hasta 8 años? Yo creo que ahí hay un tema para tratar. Si para vigilancia electrónica puedo salir con 8 años, ¿por qué la prisión preventiva tiene que ser 4 años un día? Ahí creo que no es un tema legislativo solamente, sino de interpretación. Entonces, hay varios mecanismos que se tienen que utilizar porque, siguiendo, me he quedado totalmente, comparto la idea del doctor Chunga. Si sé que tengo solo 200 lugares, tengo que empezar a escarcelar, pues. Tengo que empezar a escarcelar. ¿Cómo va a haber gente en la cárcel por delito de incumplimiento de la obligación alimentaria? Pues, o sea, no puede ser, pues no puede ser. Para eso que lo voten al papá de la casa, otra cosa. Tiene que ir a otro tipo de mecanismo. Entonces creo que si empezamos, eso es excelente. Mira, solo tienes 200 cupos. Entonces empiezo a tener medidas y empiezo a sacar de la cárcel. Creo que ahí es importante. Los fiscales reconocer que si entró por peligro procesal de obstaculización y ya no hay que investigar, ya la persona se tiene que ir, pues si ya no hay que investigar. Si solamente fue por peligro de obstaculización. Entonces ahí creo, sobre la base de la realidad, cuántos son los presos que puedo tener, mecanismos de escarcelar, pueden ser lo que nos dé el equilibrio, porque que haya más y buenas cárceles en el Perú, con la crisis económica que tenemos, va a demorar muchos años. Dios mediante tendremos hospitales, de acá para adelante, buenos hospitales. Cárceles, no creo, las cárceles tienen que hacer cola todavía unos 10 o 20 años. Gracias. Bien, como parte última de este conversatorio, dejo en el uso de la palabra al doctor Jefferson Moreno para su despedida. Bueno. Yo de verdad primero le doy mi felicitación al doctor Moncada, es un gran amigo, es una gran persona, yo lo conocí en Piura, él viene constantemente a Lima, creo que es un gran ser humano y las buenas personas normalmente siempre son
personas exitosas en la vida. Entonces, mis mejores deseos, amigo, que sean muchos más años, y para mí de verdad ha sido un lujo estar junto a mi maestro. Y señores magistrados, muchísimas gracias por la oportunidad que ustedes nos han brindado. Un gusto, muchas gracias. A continuación, tenemos las palabras de la doctora Fabiola Campos Hidalgo. Gracias, doctor Nakazaki, a los colegas, también agradeciendo al doctor siempre pendientes de los temas académicos. Gracias. Muy bien. Bien, ahora damos el uso de la palabra a la doctora Melina Timaná. No, ante todo, muchas gracias a todos por, sobre todo, este conversatorio, este aporte jurídico en el cual hemos estado realizando diversos aspectos y poniendo a la palestra, como digo, puntos necesarios de conocimiento y debate posterior. Ha sido realmente un agradecimiento al doctor Moncada por la invitación y también agradecer también todos los aportes que ha brindado el doctor Nakazaki y este conversatorio que hemos tenido con todos los demás colegas. Muchas gracias. Muy bien. Corresponde ahora el turno del doctor Lawrence Chunga para su despedida. Bueno, agradecer en primer término la invitación, la oportunidad que nos ofrece el doctor Moncada, y muchas gracias al doctor Nakazaki por su exposición. Ha sido una conversación enriquecedora, que espero que se repita y que podamos estar en constante comunicación respecto de temas jurídicos interesantes. Gracias. Bien, ahora sí corresponde escuchar las palabras de despedida del doctor Nakazaki. Debo solo manifestar que los más de 250 personas que se han conectado esta tarde a nuestro programa de aniversario, escuchando esta exposición, la verdad solamente le reiteran y le emiten su felicitación, doctor Nakazaki, porque pocas veces nosotros en la ciudad de Piura, en la región, tenemos la posibilidad de escuchar a personas de su calidad profesional, ¿no? Reconocida no solamente en el Perú, sino fuera también de él. Su despedida, doctor Nakazaki. Bueno, muchísimas gracias a Walter, a los señores magistrados, a la señora jueza, a la señora fiscal, al doctor Chunga por compartir, con mi querido discípulo Jefferson Moreno, con el que siempre también compartimos. Bueno, Piura es una tierra muy querida para mí, varios de mis discípulos, Exxon Vilcherres, David Panta, Luchito Castillo Córdoba, todos ellos son de Piura. Otros discípulos, Percy García, Carlos Hackalson, están en Piura. Yo fundé la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, así que le tengo un gran cariño. Más aún, mi tío Antonio Nakazaki, la librería, el bolígrafo y la pluma de oro, muchos años estuvo por Piura, así que yo le tengo el mayor cariño siempre a Piura. Piura es el polo del norte, así que yo confío profundamente en que, igual como debe ser el polo del norte económico, sin duda en la justicia penal lo será. Yo soy de Chiclayo, pero tengo que reconocer los potenciales que tiene Piura, así que en materia de justicia también esperamos mucho de ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Debo mencionar que a cada uno de los expositores que hemos tenido esta tarde se les hará llegar vía correo o courier su certificación de participación en este 5º aniversario para que tengan constancia de esto de manera tangible. Continúa ahora las palabras de clausura del director de CASECOP, doctor Walter Moncada. Ante todo, agradecerle a todas las personas que están conectadas. Asimismo, agradezco a usted, doctora Fabiola Campos, doctor Chunga, a la doctora Melina Timaná, a mi gran amigo Jefferson Moreno, que siempre nos acompaña en Piura, ¿no? 4 años seguidos va viniendo a Piura, y a usted, doctor Nakazaki, muchas gracias por su gran aporte a la comunidad jurídica, ¿no? Todas las personas del norte, esperemos que algún día, en un futuro muy pronto, esté con el doctor Jefferson Moreno en el norte. Invitados cordialmente, su casa es Piura, doctor, cuando guste. Muchas gracias a todos y en otra ocasión volveremos a encontrarnos. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Sí. A continuación, solamente para cumplir el último elemento de la formalidad, vamos a hacer una fotografía, como se estila en
en este tipo de eventos para poder tener una constancia, un recuerdo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchas gracias. Agradecemos al expositor principal y a los panelistas que han estado. Y a los señores profesionales y estudiantes de Derecho que están conectados en este momento, no salgan del canal porque vamos a hacer la rifa que está prometida para este evento, ¿no? Que es importante remarcar, es por el 5º aniversario del CASECOP. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Y la rifa? Bien, nuestro jefe de producción nos indica de que todas las personas que nos están escuchando actualmente por este canal sigan permaneciendo en él unos breves minutos. Nosotros pondremos un link donde ustedes podrán registrarse y participar de la rifa de los diversos productos que tienen que ver para el mejoramiento de la capacitación en el mundo jurídico. Muchas gracias. Hablando.